justificativas de copiar ese modelo es que ellos no calcan, pero se inspiran muy directamente en la Constitución búlgara. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algo que vamos a ver después, en el caso cubano, muchos años más tarde. Estamos viendo que la Unión Soviética es una matriz que genera unas franquicias políticas en el mundo y las uniforma. Y una de las maneras de uniformar esas franquicias políticas es darles un marco jurídico semejante. Es decir, el quehacer judicial, el quehacer industrial, en definitiva el desempeño y el comportamiento de las sociedades va a estar hecho de acuerdo con el modelo que los soviéticos proponen. Y en el caso jurídico, pues aquí está la constitución de esta familia política que es la familia soviética. Los cubanos aprenden, es decir, toman esos rasgos del mundo soviético, construyen su estructura institucional y siguen adelante a partir de 1976. ¿Qué diferencia hay fundamental entre esas constituciones y las constituciones basadas en el modelo de la Constitución americana de 1787? La idea y el fundamento detrás de la Constitución norteamericana de 1787 y en general de las constituciones que siguen a esa familia política es limitar la autoridad del gobierno. El diseño institucional que aparece en las constituciones forjadas de acuerdo con el modelo norteamericano tiene como propósito que no se pueda atropellar a los individuos. Se consignan los derechos fundamentales, se debilita de manera exprofeso la autoridad del gobierno, fragmentándola en poderes individuales que se contrapesan con el objeto de que nadie tenga tanta autoridad como para poder aplastar los derechos de los individuos. Es decir, lo que está detrás del constitucionalismo a finales del siglo XVIII, del que surge de la tendencia norteamericana, y lo que está detrás de ese modelo es la idea de que el pueblo soberano está compuesto por individuos que tienen derechos fundamentales que no pueden ser extirpados por un gobierno autoritario. Y como consecuencia de eso, se hace toda una carpintería institucional dirigida a ese propósito. Ese es el objetivo. Las constituciones surgidas en el modelo soviético parten exactamente del criterio opuesto. Es decir, vamos a privar a los individuos de cualquier derecho fundamental que ellos tengan porque hay una cosa abstracta que es el pueblo que nosotros representamos, nosotros el gobierno, nosotros en el caso soviético, en el Partido Comunista, y vamos a crear unas instituciones y una estructura política basada en la obediencia de ese sujeto que para nosotros no va a ser un ciudadano soberano, sino va a ser un súbdito del que esperamos obediencia. ¿Obediencia por qué? Bueno, porque la historia está de nuestra parte, porque la causa más importante es la causa de los pobres, en fin, todas las justificaciones teóricas, filosóficas que uno quiera. Pero el objetivo fundamental es ese: convertir a los individuos en esclavos obedientes de un poder central que tiene todo el control sobre los ciudadanos. ¿Cómo se hace esto dentro de la técnica constitucional cubana o soviética o de esa familia política? Se hace introduciendo algunos elementos jurídicos muy breves, donde se subordina
cualquier manifestación a la obediencia a la causa general del país o al partido, de manera que cualquier cosa, cualquier manifestación de independencia individual queda objetivamente destruida y además se convierte en ilegal, porque hay en la Constitución unos elementos que prohíben que los individuos sean capaces de tener derechos frente a los derechos, y es la gran falacia, los derechos colectivos. La gran falacia es que no hay derechos colectivos, los derechos son siempre individuales. Y los países o las sociedades que promulgan principios de derecho colectivo, lo que están haciendo es destruir la protección que significa que existan derechos individuales. En América, esta concepción de la protección de los derechos naturales y de los derechos individuales y de la función del constitucionalismo encarnó en una estructura que es la república. Y la república tiene esas características de el poder dividido, la necesidad de que periódicamente se renueven las élites de gobierno mediante un proceso electoral democrático. Y hay que hacer una observación. La democracia no es otra cosa que un método para tomar decisiones colectivas. La democracia no es buena por sí misma, porque la mayoría puede decidir, como en Irán, embutir a las mujeres en un burka, o puede declarar, la mayoría puede declarar la esclavitud, o puede declarar la persecución de los homosexuales, o puede declarar que las mujeres, como en Afganistán, no puedan estudiar. Es decir, la democracia, solo desde nuestra perspectiva occidental y desde la perspectiva de quienes crearon la República moderna a finales del siglo XVIII, solo se justifica si se protegen los derechos individuales. La idea de construir una república no era establecer una democracia regida por el principio de la mayoría. La idea de establecer una república era proteger los derechos de los individuos, porque esa era la clave. De manera que no podemos poner los ojos en blanco cuando hablamos de democracia, porque ese método de tomar decisiones, como vemos en Venezuela, como vemos en Ecuador, como vemos en Bolivia, puede ser utilizado para destruir la libertad. Lo importante, desde la perspectiva de quienes creen en el Estado de Derecho occidental, lo importante no es la democracia, lo importante es la libertad. Y la libertad solo se puede proteger en aquellas sociedades en las que los derechos individuales y los derechos naturales no pueden ser liquidados por un gobierno que decida, que sabe qué es lo que tiene que hacer con nuestras vidas para que nosotros seamos felices o para que la sociedad sea próspera. La república no es el único modelo que tiene estas características de la defensa de la libertad. Nosotros encontramos, yo no veo diferencias sustanciales entre la República Suiza, la República Francesa, la República de los Estados Unidos y, por ejemplo, la monarquía sueca, la monarquía belga, la monarquía inglesa. En cualquiera de los dos modelos, una monarquía parlamentaria con límites a la autoridad, con protección de los derechos individuales, en cualquiera de los dos modelos nosotros podemos encontrar que los individuos tienen el espacio público adecuado para poder llevar adelante sus proyectos personales